El 1 de agosto de este año se conmemora el 10º aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad del Camino Real de Tierra Adentro. Este camino comprendía varios puntos de lo que hoy es el estado de Zacatecas, incluido el municipio de Guadalupe. Es por eso que toca a instituciones federales, estatales y locales organizar una serie de eventos alusivos para que la ciudadanía conozca qué fue este Camino Real de Tierra Adentro y cuáles son los sitios declarados en nuestros municipios. Para el caso de Guadalupe, tenemos el llamado Museo de Guadalupe. Es por eso que el motivo de esta plática es explicar cómo se inserta este sitio en el Camino Real de Tierra Adentro. Para iniciar el análisis del excolegio, se debe tener en cuenta la situación que la Iglesia Católica tenía en América en función de las prerrogativas del Patronato Regio, así como las disyuntivas que éste tenía sobre las órdenes religiosas, especialmente la franciscana. No es aquí el momento ni lugar para exponer los orígenes de los franciscanos hacia inicios del siglo XVIII, ni tampoco revisar detalladamente su estructura organizativa. Pero sí vale la pena mencionar que desde la muerte de San Francisco existieron diferentes ramas al interior de la orden que, si bien partían desde la misma paridad jurídica, el tipo de prácticas y la severidad con la que asumían los hábitos variaba desde aquel entonces. Claro, la orden tuvo una importante presencia en Europa, especialmente en Italia, España y Portugal. Teniendo en cuenta la labor misional que la corona española había tenido en las Islas Canarias durante el siglo XV, así como los intentos de conversión de musulmanes o judíos, era obvio que desde esa experiencia sirviese de base para sistematizar la evangelización de los territorios recién descubiertos en América. Que desde 1483 los monarcas españoles habían intervenido a favor de los franciscanos para que estos fundaran casas e instituciones religiosas en Canarias y Granada. Después de las primeras expediciones en las Indias, la monarquía estuvo comprometida con la Iglesia a evangelizar los territorios adquiridos y a cambio se le otorgaron ciertas prerrogativas al rey a través del Patronato Regio. A la par de los cañones, también hizo estruendo la palabra de Dios. La situación cobró un cualiz casi apocalíptico. La evangelización de los naturales fue un proyecto que prácticamente estuvo vigente durante todo el virreinato, siendo las órdenes religiosas las encargadas de emprender los esfuerzos iniciales, y los franciscanos fueron los primeros en llegar. Durante el pontificado del Papa Gregorio XV, se dieron una serie de instancias que reivindicaron para la Iglesia la tarea de dirigir y unificar la actividad misionera, quitándola del control del patronato y confiriendo a los misioneros una tarea exclusivamente misional. Con una bula expedida el 22 de junio de 1622, fue instituida la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, y 5 años después nació el Colegio Urbano de Propaganda Fide. Para el caso americano, un primer intento de instalación de estos colegios fue elaborado por Fray Gregorio de Bolívar, franciscano con amplia experiencia misionera en el Perú, quien presentó ante la nueva congregación un proyecto para la creación de seminarios o conventos, cuyo personal se dedicase fundamentalmente en la conversión de los indígenas. La propuesta no prosperó. No fue sino hasta 1679 cuando surgieron los colegios de misiones de Baratojo en Portugal y Nuestra Señora de la Hoz en España, cuyos miembros se orientaron a la predicación de los fieles. 3 años más tarde, se recibió la aprobación pontificia para instalación de dicho proyecto en América. Fue así que surgió el convento de Querétaro en 1683. Para esta fecha, realmente no se preveía la erección de más centros. Antes tendrían que ocurrir 2 cosas. La primera, una elaboración de legislación adecuada, un tema bastante discutido entre la corona, la orden franciscana y la misma Santa Sede. Y la segunda, la cosecha de frutos tangibles derivados del nuevo plantel. El provecho inicial fue enfocado en misiones de indios gentiles, algunos en el sur de Nueva España, Guatemala y Costa Rica, y otros en el norte, Texas y Nuevo México. Entre 1692 y 1694, gracias a la buena recepción que tuvieron las misiones populares de los padres Margil de Jesús, Melchor López y Pablo Rebullida, la provincia franciscana de Guatemala cedió a los predicadores un pequeño convento, del que estos hicieron su centro de operaciones. Una real cédula de 1700 convirtió dicha casa en el Colegio Apostólico de Cristo Crucificado, el segundo fundado en las Indias. A su vez, la corona determinó en 1707 reforzar los ejércitos espirituales de su preocupante frontera norte. Así dio luz verde para la creación del Colegio de Nuestra Señora
de Guadalupe en Zacatecas. Su fundación, también a cargo de Fray Antonio Margil de Jesús, pero pedida y apoyada por las autoridades locales y vecinos, representó un gran auxilio para los pueblos y de los puestos de los padres queretanos en Coahuila y Texas, que luego de varios problemas y abandonos ocasionados por la belicosidad de los indios, parecían más o menos firmes para 1716. Esta labor conjunta entre los colegios de Querétaro y Zacatecas consiguió poner pie a un total de 18 misiones. Los hermanos zacatecanos servirían más adelante también en Nayarit. Al deseo de repoblar Texas y Coahuila, se unaba la intención de la corona por proteger las nuevas misiones en estos territorios, a fin de evitar el avance francés hacia el sur y para conseguir la salvación de las almas de los naturales de aquellos territorios. Ahora surge una pregunta: ¿cómo evangelizaban? Primero, se impartían enseñanzas morales, conmover y estremecer a la gente a fin de que se enmendaran sus conductas mundanas o pecaminosas y se ajustaran más o menos a una vida cristiana y devota. Las misiones solían desarrollarse en cada localidad por término de una semana o 15 días a lo sumo. Esto a fin de mantener sin decaimiento el ambiente de tensión y fervor. Los misioneros predicaban sermones de contenido moral de entre 30 y 60 minutos de duración y luego combinaban a la gente a seguirlos en procesión al rezo. Otro aspecto en el que mucho tuvieron que ver los predicadores apostólicos fue el de la promoción y fomento de cultos locales a santas imágenes, algunas de ellas con atribuciones milagrosas. Sin embargo, estas condiciones fueron cambiando a lo largo del siglo XVIII y la presencia de los colegios de propaganda fide y sobre todo de las órdenes religiosas en el norte y centro del país fueron cambiando. ¿Por qué? Porque se cuestionó la función que estos tenían en la sociedad. Para el siglo XIX se pensó: ¿para qué tener tantos colegios? ¿Para qué tener tantos seminarios? Tantos órdenes en el país, cuando técnicamente la mayoría de la población ya era católica. Entonces se empezó a hacer un cuestionamiento de su función. Pasaron de ser útiles a ser considerados inútiles. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el final del colegio de propaganda fide de Nuestra Señora de Guadalupe? Hacia mediados del siglo XIX, las disputas entre liberales y conservadores tuvieron como consecuencia la denominada Guerra de Reforma. Durante este contexto, se expidieron diversos decretos que afectaron directamente a las asociaciones religiosas, incluida por ejemplo los colegios de propaganda fide, los conventos y las iglesias seculares. ¿Qué pasó entonces con nuestro colegio? Hubo una disposición liberal de tomarlo. Expulsaron a sus miembros y tomaron el inmueble. Lo destinaron a otros fines ajenos a lo religioso. Y aunque los franciscanos intentaron volver, la verdad es que la comunidad ya no iba a ser la misma. Ya en el siglo XX se tomó la disposición de una parte de lo que formó el Colegio de Propaganda Fide, destinarlo al Museo de Guadalupe, y ese es el uso que tiene actualmente. Una vez que pasada esta contingencia, los invito a que asistan y visiten nuestro museo para que se den cuenta no únicamente de la historia de la congregación franciscana, sino también de la impresionante galería virreinal que contiene esos muros.